Bien, entonces vamos a continuar con el punto en el cual nos quedamos la última clase. Pero antes quiero comentar dos cosas. Uno, en la siguiente semana o dentro de unos 10 días vamos a hacer la primera evaluación. ¿Okay? Entonces, vayan repasando todo lo que estamos viendo para estar preparados para la evaluación. ¿Okay? Entonces, serían primeros días del septiembre. Entonces, yo estimo que sería por ahí el día 8 de septiembre o inclusive 6 de septiembre. Todavía no he decidido. Y es el primer punto. A ver, segundo, me están marcando en el Telegram. Déjenme revisar los mensajes que me mandan. Precisamente están relacionados con examen. Entonces, repito, el examen entonces sería en primeros días de septiembre. Conforme nos acercamos a la fecha, ya les daré más detalles, ¿no? Entonces, el segundo punto que queda es que vamos a comenzar la siguiente práctica, ¿sí? La cual explicaré más, digamos, en la segunda parte de clase, de qué se trata y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero antes, me gustaría que terminemos el asunto de autómatas de pila, analizando un par de ejemplos más, ¿no? Para poder pasar al siguiente tema, ¿ok? Bien, entonces la clase pasada quedamos con este ejemplo donde les pedí aplicar esta autómata de pila para procesar cadena, por ejemplo, dada como esta, ¿ok? Bien, otro ejemplo del autómata de pila, el cual utiliza, por ejemplo, los dos símbolos que son los mismos símbolos los cuales forman parte del alfabeto del lenguaje. Entonces, esto permite hacer combinaciones, ¿no?, muy interesantes de los símbolos, ¿no? Bien. Y relación de autómatas de pilas y lenguajes independientes de contexto, ya lo mencionamos de manera, digamos, breve. Ahora, lo que queremos es introducir esta relación de manera más formal, ¿no? Pues queremos generar un autómata de pila que acepte el mismo lenguaje que una gramática dada, ¿no? En particular, por ejemplo, gramática independiente de contexto. Queremos construir autómata que sustituya las producciones, es decir, que haga derivaciones por la izquierda y para cualquier cadena que le demos que presenta o que representa que representa el lenguaje, definido, ¿no? La derivación lo que va a hacer es guardarse en la pila, ¿no? Uno por uno, hasta que quedamos con puros símbolos no terminales en la pila, ¿okay? Entonces,
Y la parte izquierda de la producción va a ser idéntica a la cadena o al símbolo de entrada que se va a leer, ¿no? Entonces en este sentido es evidente, ¿no? Entonces lo que hacemos pues es primero colocar símbolo inicial de la gramática en la pila, ¿sí? Y comenzamos a realizar secuencias de sustituciones, ¿ok? Entonces, si el símbolo no es terminal, obviamente el símbolo inicial no es terminal, entonces sustituiremos por el lado derecho de alguna producción, por ejemplo, símbolo es A, entonces sustituimos su producción asociada. O bien, si el símbolo resulta ser un terminal y le corresponde al símbolo siguiente de la entrada, entonces lo que hacemos es desapilar, ¿no? De la pila, ¿okay? Entonces vamos alimentando los símbolos hasta que se agote la cadena de entrada y quedamos con un símbolo inicial de la pila. Entonces con esto se acepta pues la cadena. Formalmente entonces lo que necesitamos es definir nuestro autómata de pila, dando conjuntos necesarios, los estados, gramática de nuestro autómata, gramática digo, bueno, sí es gramática, pero es el lenguaje interno de autómata, entonces va a contener tanto símbolos terminales como no terminales y el símbolo inicial de la pila, ¿no? Este símbolo tiene que ser distinto a los demás, ¿sí? Estado final, por ejemplo, un estado Q3 y estado inicial Q1, ¿no? Las reglas de transición van a ser siguientes, ¿no? Al recibir símbolo vacío, ¿no? Colocamos en la pila el símbolo inicial, que es S mayúscula, ¿no? El siguiente, por ejemplo, alguna producción de nuestro conjunto de producciones P, que al hallar símbolo A, obviamente lo desapila, colocando la palabra, que puede ser símbolo terminal, ¿no? Okay. Bueno, en este caso para no terminal, ¿no? Se realiza esta operación y finalmente al consumir símbolo, por ejemplo A, llegamos a una pila vacía, ¿no? Y encontrando el símbolo vacío, pues hallamos el símbolo inicial de la pila que es Z, ¿no? Y con eso terminamos. Estos dos pasos son los mismos que hemos visto en estos ejemplos, ¿no? Y bueno, como ejemplo, pues queremos implementar esta gramática, en este caso independiente de contexto. Y autómata correspondiente a esto sería el siguiente, ¿no? Colocamos el estado inicial de la pila, ¿okay? Al hallarlo, sustituimos por la producción que le corresponde, por ejemplo, esta, o esta, o esta, las tres opciones. El símbolo, por ejemplo, A, o produciría A, el B produciría el B, C, ¿no? O bien símbolo vacío, todos me transitarían al estado Q2, ¿no? Que es el mismo estado de partida. Quiere decir que repito estos n veces, ¿no? Las veces que necesito hasta que encuentre el símbolo inicial de la pila.
De este modo, por ejemplo, si yo quiero probar alguna cadena, en este caso ABCBA, entonces la secuencia sería la siguiente. Símbolo inicial en la pila, porque recuerdan la lengua de bombeo, puedo agregar prefijo de símbolo vacío como antes de la subpalabra. Entonces, esta me genera esta transición, ¿no? Finalmente, la sustitución de símbolo S por la producción, ¿okay? Consumo del símbolo A de la pila, ¿no? Entonces se desapiló, sustitución de la siguiente producción asociada con símbolos B, que es la segunda opción, y así sucesivamente hasta que noten que quedamos con símbolos terminales que están precediendo el símbolo inicial de la pila. Entonces simplemente los vamos a desapilar uno por uno hasta llegar al símbolo vacío, que sería, por ejemplo, fin de cadena. Y esto me llevaría al estado de aceptación, ¿okay? Ok, este ejemplo simplemente es un caso particular de, por ejemplo, de transición asociada con alguna palabra beta, que es conjunto de símbolos a su vez, ¿no? Entonces, nuestra palabra es conjunto de símbolos AS con su índice 1, 2, etcétera, hasta N. Es aceptado por autómata, entonces debe cumplirse obviamente esta secuencia hasta llegar a algún símbolo beta. Ok, entonces las derivaciones asociadas con este símbolo que aparece pues serían asociados a esta producción, ¿no? Que es sustitución de tantas veces de símbolo alfa, por ejemplo, o A en este caso de desarrollo, cuanto sea necesario para completar cadena del tamaño N, ¿no? Ok, otro ejemplo, cuando tengamos del lado derecho de la producción a partir del símbolo inicial, producción asociada con alfa, ¿no? Entonces aparece un procedimiento similar, ¿no? Entonces, todo esto está ilustrado en el teorema que establece que dado un lenguaje independiente de contexto, entonces siempre existirá un autómata que podemos crear que reconozca el mismo lenguaje, ¿no? Existe posibilidad de hacer lo opuesto, ¿no? Es decir, a partir de un autómata generar la gramática que le corresponde, ¿no? Entonces, formalmente, pues eso lo podemos escribir de tal modo que la palabra W es aceptada a partir del estado Q1
y me lleva a un estado final. Por lo tanto, dicha máquina va a reconocer el mismo lenguaje, ¿no? Entonces debe tener un solo estado único de aceptación. Y bueno, las reglas de transición serían asociadas a producciones, ¿no?, correspondientes a la gramática, ¿no? Es decir, a cada transición le puedo asociar alguna producción con C subíndice I, ¿no? Que son pares, ¿no? Realmente de símbolos del lado izquierdo y del lado derecho de la producción, ¿no? Existen diferencias, obviamente, entre ellos, ¿no? No se cumple, por ejemplo, que el lenguaje que acepta un autómata sea el mismo que acepta una pila vacía, ¿no? Entonces eso, pues, básicamente lo vimos por estas producciones que tenía nuestro autómata, ¿no? Entonces, en primer caso, por ejemplo, el lenguaje que corresponde es a generación de símbolos A en pares, ¿no?, como estos, que me lleva al estado final, mientras que el autómata N transita al estado, por ejemplo, Q2, una vez consumido el símbolo B, ¿no? Entonces son distintos, ¿no? Y algo sonó, déjame ver qué es lo que sonó. Bueno, no entendí qué sonó, pero bueno. Bueno, la transformación básicamente consiste, como les decía, de asociar los tripletes de las transiciones a dobletes o pares que corresponden a producciones, ¿no? Obviamente, tomando en cuenta los símbolos de nuestro autómata de pila, ¿no? Y finalmente habrá una transición que me lleve al consumo de todos los símbolos y me lleva al estado de aceptación, que por ejemplo es P4, ¿no? Llegando al símbolo Z, ¿no? Bien, déjame ver. Bueno, bien, ejemplo, ¿cómo lo podemos realizar? El algoritmo, ¿no? No sé si vale la pena detenernos ahorita en esto para analizar la secuencia. Déjame analizar este ejemplo a ver si vale la pena mencionarlo. ¿No?
Ujú. Bueno, nada más, quizá de manera breve, para no perder mucho tiempo en este punto. Eh, Obviamente podemos construir gramática a partir del autómata, realizando, como les decía, sustituciones, ¿no? Y la tabla, por ejemplo, siguiente, resume las reglas que debemos satisfacer para generar dichas producciones a partir de transiciones asociadas, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, la transición asociada con símbolo vacío me lleva a consumo de un símbolo A, dejando el siguiente símbolo A mayúscula. Sería correspondiente a transición del estado QI a QJ, realizando producción del símbolo A, ¿no? Y en caso de tener combinaciones de símbolos B y C, pues eso es equivalente a transiciones que puedo realizar, por ejemplo, o bien por separado, como en este caso. Noten que aparecen símbolos B y C del lado derecha y precedidos por el símbolo A es el que obviamente se va, el que viene asociado con la producción del símbolo A mayúscula, y estados Q, I, Q, J vienen asociados con otros estados QM y QN, los cuales a su vez están definidos aquí, que son cualquiera de los estados, ¿no? Entonces, la complejidad, digamos, de producción asociada, por ejemplo, con estas combinaciones es hallar esta secuencia de estados o combinaciones de estos estados que me producen dicha producción, valga redundancia, ¿no? Entonces, el ejemplo de abajo, tenemos estas producciones, rápidamente lo analizamos, vemos lo que está haciendo es colocando estado A, el símbolo en la terminal A, perdón, otra vez A, ¿okay? Consumiendo el símbolo Z, después el B, consumiendo los dos A's, y repetimos esto dos veces. Finalmente, al hallar vacío, pues transitamos al estado 3, ¿no? Entonces comenzamos con este símbolo inicial, por ejemplo, es lo único que hay en la pila, y en las transiciones 3, 4, 5 y 6, que son estas, asociados con este símbolo vacío, se traducen en las producciones siguientes, ¿no? Es decir, cuando encuentro combinaciones de estado Q1 del símbolo no terminal A, Q2, significa que debo sustituir por el símbolo terminal B, ¿no? La combinación Q2-Q2 asociada con símbolo no terminal A me produce B, o bien símbolo vacío, ¿no? Y finalmente el símbolo inicial de la pila, vamos a decir, encerrado entre estados Q2 y Q3, pues obviamente transita a epsilon, ¿no? Entonces, estas producciones entonces explican, o más bien describen el mismo autómata, ¿no? Finalmente, dado esto, vamos a ir sustituyendo de manera sucesiva las producciones asociadas con A
para obtener secuencias siguientes, ¿no? Entonces, eso es equivalente a realizar sustitución de la segunda opción, ¿no? Combinaciones de transiciones. Vemos igual varias opciones asociadas, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, cubrimos todas las opciones para los demás casos y generamos especie de matriz de transiciones, ¿no? Igual se puede reducir esta tabla eliminando algunas transiciones, por ejemplo, asociados con símbolo Z, que transitan entre estados intermedios, ¿no? O entre estado final, el mismo, a estados asociados a A, que me regresan del estado, por ejemplo, final a un estado intermedio, 1 o 2, ¿no? Y el salto de 2 a 1. Son como pasos recesivos o pasos hacia atrás, ¿no? Que en principio no nos interesan. Y pues se reduce el tamaño total de esta matriz. Bien, viene más ejemplos. Si gustan analizarlo con calma, realizando sustitución consecutiva para ver el procedimiento, lo pueden hacer. Lo que me gustaría detener es en este punto. Recuerdan que hablábamos sobre la forma normal de Chomsky, la cual nos permitía, por ejemplo, evaluar complejidad de los algoritmos y tener especie de restricción sobre la gramática, haciéndola regular, ¿no? Regular en sentido de que tengamos el control sobre las transiciones, ¿no? Existe otra forma de normalizar la gramática que se llama forma de Greinbach, ¿okay? Y consiste en el siguiente teorema. Entonces, si tenemos gramática independiente de contexto y tenemos alguna producción que tiene esta forma, y existe otra producción asociada, por ejemplo, con transiciones al símbolo beta en cualquier número de opciones, número m de opciones, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar dicha producción, obviamente por conjunto de producciones que incluyen cada una de estas opciones, ¿no? Asociadas con beta 1, beta 2 hasta beta m, ¿no? Y colocarlas también en forma de distintas opciones, ¿no? En este caso m opciones. Y esto no afecta el lenguaje que genera, ¿no? Nuestra gramática. Ok, algunas definiciones antes de ver ejemplos de esta forma normal de Greinbach. Entonces, las producciones del estilo, cuando vemos, por ejemplo, símbolos a la izquierda y tenemos mismo símbolo no terminal tanto a la izquierda como a la derecha, se llaman recursivas, ¿okay? Y dependiendo de qué lado están, se llaman recursivos por la derecha o recursivas por la izquierda, ¿no? ¿Okay? Y entonces, como ejemplo, dada una gramática con las producciones, por ejemplo, asociadas por la derecha de los símbolos alfa,
por lo tanto son recursivos por la izquierda, ¿no? ¿Okay? Recursivos porque recursivamente sustituimos la misma producción, ¿no? Y suponiendo que existen, como decíamos, producciones de este estilo, además de estos, es decir, tenemos tanto producciones como estas, entonces lo que podemos hacer es generar una gramática que sería equivalente, agregando un símbolo o una producción no terminal, perdón, una producción asociada con el símbolo no terminal Z, y reemplazar producciones que proceden, por ejemplo, de acuerdo a estos símbolos. ¿Okay? Entonces, vemos aquí una especie de concatenación de las producciones, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que corresponde originalmente con la producción dada. Después vemos combinaciones o concatenaciones de estas producciones con el símbolo no terminal Z, que a su vez es o bien conjunto de símbolos alfa, o bien también conjunto de símbolos alfas, pero recursivos por la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dos producciones que tienen recursividad, ¿no? Del lado ahora derecha, ¿okay? En lugar de lo que teníamos, recursividad del lado izquierdo. ¿Okay? Y ambos obviamente van a formar el lenguaje regular, que es concatenación de estos símbolos beta y alfas, ¿no? Déjame ver si lo tenemos en este ejemplo. Sí conviene detenerse en este ejemplo, analizarlo. Entonces, dada la gramática que cumple la condición anterior, ¿okay? Vemos que las producciones asociadas con símbolo S son recursivos por la derecha y producciones asociadas con símbolo A también son recursivos por la derecha aquí, ¿no? Entonces, al procesar, por ejemplo, el símbolo S, lo que hacemos es transformar estas producciones, ¿no? Agregando la producción Z, que es nueva, generando símbolos A's, B's y combinaciones de estos. ¿Sí? Noten que en caso de A quede igual, lo único que hacemos es sustituir producción asociada con recursividad de S, ¿okay? Por estas producciones adicionales. ¿Okay? Y en caso de producciones asociadas con símbolo A, agregamos otra producción o conjunto de producciones Z2 que también vienen recursivos por la izquierda, ¿no? Entonces, de esta manera, esta sustitución, de acuerdo a estas reglas, transformó completamente la gramática, aunque haya más reglas de producciones, ahora están recursivos por la izquierda. ¿Para qué necesitamos esto?
La gramática independiente de contexto está en forma normal de Greenbach si todas las producciones son de la forma tal que las producciones tienen el símbolo terminal a la izquierda y a la derecha lo que tenemos es o bien otro terminal o no terminal, ¿sí? O inclusive producciones asociadas con símbolo vacío, ¿sí? Entonces, este ejemplo precisamente lo ilustra, ¿no? Entonces, listamos los símbolos terminales, asociamos símbolos terminales con la producción recursiva por la izquierda de nuevo símbolo no terminal Z, ¿sí? Hacemos sustitución de este símbolo en la producción. Lo mismo hacemos para la siguiente, por ejemplo, para A. En este caso, A tiene nada más dos posibilidades, por lo tanto, va a ser asociado con símbolo vacío A o bien con el propio símbolo Z2 recursivo por la izquierda, ¿no? Entonces, es un algoritmo sencillo, pero permite normalizar la gramática, ¿sí? De tal modo que siempre vamos a tener símbolos terminales que se van generándose o apilándose de izquierda a la derecha, ¿okay? Esto es útil cuando procesamos, por ejemplo, texto de lenguaje natural, ¿no? Ver cómo andamos de tiempo. Voy a ir más rápido, nada más. De hecho, yo creo que con estos ejemplos terminamos, ¿okay? Entonces, lo que piden es pasar a la forma normal de Greenbach para los tres incisos que vienen aquí, ¿no? No recuerdo si esto lo puse como tarea, ahorita checo. No, no lo puse de tarea. Entonces, convendría hacerlo ahora mismo. ¿Sí? Entonces, considero que unos 20 minutos sería suficiente para hacerlo. Y necesito al menos unos 10 minutos antes de que termine la clase para explicar en qué consiste la siguiente práctica. Bien, entonces hay que pasar a la forma normal de Greenbach, ¿no? Entonces vemos combinaciones de este estilo de símbolos terminales o bien una recursividad que observo aquí. Por lo tanto, necesito introducir un símbolo Z que va a ser el que me produce el símbolo A y también una recursividad para el símbolo S. Entonces sería AS, ¿no? AZ, perdón. Entonces hay dos opciones. Y este terminal obviamente satisface la forma normal de Greenbach, ¿sí? Entonces, esta situación es similar a lo que tenemos aquí, ¿sí? Salvo tener un símbolo A, que ya está, digamos, esta parte ya está en forma normal de Greenbach, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es adecuar la parte en donde tenemos recursividad por la derecha, ¿sí? Y la recursividad por la derecha es básicamente esta situación, más bien para el símbolo B, ¿no?
Entonces el símbolo B sería esta producción y esta producción, ¿no? Entonces lo único que tenemos que agregar es esta producción, Z1, me produce o bien un símbolo B o bien concatenación B con el propio símbolo Z. ¿Okay? Y eso sería la respuesta para el inciso A. Caso de inciso B, vemos que tenemos símbolos no terminales en pares que a su vez producen de manera recursiva tanto el símbolo S como el símbolo A. Entonces necesitamos dos producciones más, Z1, Z2, que me permitan, si se pudiera decir, desacoplar, ¿no? Desacoplar estas recursividades con nuevas producciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición, estos símbolos, en principio, también lo podemos reemplazar, ¿no? Finalmente, el inciso C, que sea el mismo que está aquí, es el mismo que está desarrollado acá. Pues en caso de B, por ejemplo, pues habría que agregar dos producciones. Noten que recursivamente, por ejemplo, yo puedo reemplazar primero S, ¿sí?, por una producción Z1, que recuerden que puede producir o bien símbolo A, o bien B, y Z2 sería asociado con la producción, por ejemplo, A, ¿no? Que A bien puede producir B, o bien A, o bien A mayúscula Z2, precedido por A, y B mayúscula Z2, con Z2 precedido la B, ¿no? Entonces serían dos producciones más asociadas con este ejemplo. Bueno, este ejemplo simplemente ilustra cómo puedo implementar gramática libre de contexto por autómata de pila. Ajá. Entonces, las transiciones asociadas, por ejemplo, me permiten llevar especies de conteo, ¿no? Y el diagrama de transición es el que describiría el funcionamiento de esto, ¿no? Noten que la potencia K puede ser igual a 0 en este caso. Por lo tanto, tenemos estado inicial igual al estado final, ¿no? Entonces, de lo contrario, llevamos conteo de símbolos A's o símbolos B's, ¿no?, en pares. Entonces, tenemos que llegar al estado final, ¿no? Entonces, para símbolos vacíos, por ejemplo, existen transiciones y símbolos del alfabeto de la pila, que son A y A con barra hacia abajo, son las que realizan transiciones, por ejemplo, aquí y acá, ¿no? Bien, entonces déjenme ver si puedo presentar algún ejemplo de programación.
Ok, ven esto. Lo voy a subir ahorita al sitio. Este ejemplo analiza cómo podemos usar, por ejemplo, autómata de pila, que en inglés es pushdown, para, por ejemplo, reconocer paréntesis, ¿no? Usando la pila. En este caso, por ejemplo, queremos procesar secuencias de paréntesis balanceados como estos y descartar, por ejemplo, secuencias que no forman paréntesis balanceadas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funcionaría de manera a grueso modo? Si ve, por ejemplo, paréntesis abriéndose como primer símbolo, lo coloca sobre la pila, ¿no? Si ve paréntesis cerrándose, obviamente lo desapila. ¿Sí? Y pues situaciones cuando la pila es vacía, pues rechaza. Y finalmente, si después de procesar toda la cadena, la pila no quedó vacía, pues rechazamos la cadena. De lo contrario, aceptamos, ¿no? Entonces, a través de simple estructura tipo pila, podemos reconocer si los conjuntos de paréntesis están balanceados o no. ¿Okay? Y bueno, en esta sección nada más se introduce cómo es el sistema de autómata, que ustedes ya conocen, cómo se describe, cuáles son las transiciones, y este diagrama es el que me gustaría que lo analizáramos, ¿no? Precisamente es ejemplo de emparejamiento o cotejo de número de paréntesis, ¿no? Entonces, vemos los símbolos, ¿no? Vamos a colocar símbolo inicial de la pila, que es el dólar, ¿ok? Transitamos del estado inicial, ¿ok? A nuevo estado, Q, y vamos a ir corroborando si existen los paréntesis. Al recibir paréntesis, colocamos sobre la pila, ¿no? Eso es la transición que hacemos. Y volvamos al mismo estado. Al ver paréntesis cerrándose, como ya se mencionó arriba, desapilamos, ¿no? Eso es equivalente a la producción siguiente. Realizamos todo esto hasta obtener el símbolo de fin de cadena. Y eso equivalente a desapilar el último símbolo que colocamos, que me significa realmente fin de, o más bien el pozo, el fondo de mi pila, ¿no? Y con eso termina el funcionamiento del autómata, ¿no? Visualmente lo podemos interpretar de la manera siguiente, ¿no? Tenemos cadena de entradas, por ejemplo. Entonces lo que voy a ir es colocando el símbolo. Esto sí corresponde, por ejemplo, a la solución, a la producción asociada con esta. Por lo tanto, la coloco en la pila. Ahorita está el símbolo de inicio de la pila, ¿no? El fondo de pila. Colocamos el primer símbolo, encontramos el símbolo siguiente, que es cerrar. Lo desapilamos, otra vez volvamos a la pila vacía. El siguiente símbolo me abre otra vez el paréntesis, ¿sí? De hecho, es así, es en esta secuencia, perdón. Los primeros dos paréntesis abriéndose se van a colocar. El siguiente cerrándose desapila el primer paréntesis. El siguiente desapila el último paréntesis, dejando la pila vacía, ¿no? Finalmente, abriendo paréntesis,
la coloco, cerrando la elimino y me queda un símbolo que voy a colocar que vemos que está desparejado, el último no está emparejado, entonces en la pila me queda el símbolo paréntesis cerrar, ¿no? Aquí está. Entonces el autómata obviamente detecta que la pila no está vacía y por lo tanto detiene la ejecución, ¿no? Ok, en caso de palíndromos, o palíndromos, no sé cómo se dice en español, tenemos también situación que podemos resolver a través de autómata, ¿no? Entonces, la secuencia o las producciones más bien van a ser distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerden, palíndromes se refieren a palabras que podemos leer tanto de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir colocando, símbolo vacío, como siempre, bueno, símbolo de inicio de pila, perdón, como siempre, y vamos a ir leyendo, ¿no? Si existe algún símbolo, lo colocamos sobre pila, continuamos. Okay, de manera no determinística se refiere aquí, ¿no? Mover a estado de sacar el símbolo de la pila, es decir, puede consumir o no consumir el símbolo, ahí es donde entra el no determinismo. Y si el mismo símbolo está encima de la pila, entonces la sacamos, ¿no? Esto lo repetimos hasta llegar al estado de aceptación, ¿no? Entonces, otra vez aquí el ejemplo. Vemos el primer símbolo. Consumimos M, colocamos A. ¿Okay? Si es el mismo símbolo que aparece después del D, lo desapelamos. Me queda entonces el M corroboro que es el mismo símbolo, entonces también es el mismo, lo desapilo hasta que llego al símbolo vacío, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que quería mostrar con respecto a distintas aplicaciones, ¿no? Y, les quería mostrar también la aplicación, o más bien implementación en forma de un programita simple de dicho algoritmo. ¿Sí? Ok, por ejemplo, ese es el sitio que todos los conocen ustedes. Por ejemplo, usando la pila, yo puedo detectar, por ejemplo, están balanceados o no, ¿no? Por ejemplo, alimentando secuencias de este estilo, la salida va a ser banderita si está balanceado o no. Pues donde se usa, obviamente, en caso de interpretar, por ejemplo, programas, ¿no? Necesitamos garantizar que los paréntesis siempre están cerrados, los que se abrieron, ¿no? De lo contrario, nuestro compilador debe arrojar el error. Y esto se implementa precisamente a través de algoritmos como esto, ¿okay? Necesitamos crear la pila, definir algún símbolo inicial de la pila y vamos a recorrer las paréntesis uno por uno, ¿no? Cumpliendo con el algoritmo que les expliqué anteriormente, ¿no? Apilando y desapilando de acuerdo a símbolo que se encuentra, ¿no?
si algún símbolo inicial quedó, perdón, si algún símbolo quedó en la pila cuando consumimos toda la cadena, quiere decir que no está balanceado, ¿no? Y el lenguaje, por ejemplo, pues C, creamos la estructura tipo pila, comenzando con un nodo que va a contener dato y me va a indicar en el siguiente nodo, ¿no? Entonces tenemos estructura en forma de listas ligadas, ¿no? Definimos prototipos para las funciones push-pop, ¿sí? Recuerdan, lo que hacen es colocar, apilar y desapilar, ¿no? Y finalmente determinar cuál es el carácter que estamos emparejando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos atender paréntesis, las llaves, paréntesis cuadradas, ¿okay? Entonces, regresa 1 si corresponde a alguno de estos símbolos, de lo contrario regresa 0, ¿no? Y finalmente, la propia función que determina si está balanceado o no, se invoca a partir del bloque inicial, o bloque principal, perdón, en donde proporcionamos una cadena llamada exp y llamamos la función, simplemente contestamos si está balanceado o no. Entonces, esa es la función que estamos invocando, la cual nos regresa 1 si está balanceado. Comenzamos con pila vacía, eso es importante, y vamos a ir en bucle while recorriendo los símbolos. Determinamos si ese símbolo de apertura lo colocamos en la pila, ¿sí? Después necesitamos corroborar si el siguiente símbolo es de cerrar, ¿okay? Entonces, si es así, entonces determinamos si el símbolo siguiente es uno de estos y previo a desapilar necesitamos asegurar que la pila contenga algo, ¿no? Entonces, si la pila no está vacía, entonces hacemos recursivamente el emparejamiento del símbolo que buscamos, desapilándolo de la cadena. Entonces, noten que estoy llamando la misma función, ¿okay? Pero con otro carácter, con otro símbolo que voy desapilando, ¿no? Y finalmente las funciones para apilar, desapilar ya las conocen, ¿no? Y eso es todo. Bueno, la complejidad de algoritmo es lineal, lo cual es muy bueno. Tanto en tiempo como en espacio es lineal. Entonces es un algoritmo bastante rápido, ¿no? Que nos permite recorrer todo el código y asegurarnos que todos los paréntesis están balanceados, ¿okay? No lo vamos a implementar porque es bastante trivial esto. Entonces, simplemente quise ilustrar el algoritmo, ¿okay? Bueno, he hablado mucho, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe, todo bien. Ok, entonces,
Les explico la siguiente práctica. ¿Okay? Nada más le pido apagar el micrófono, por favor, se escucha mucho ruido. Todos tienen apagado el micrófono. No sé si nada más yo estoy escuchando ruido o todos. No, creo que es solo usted, profesor. Yo no escucho nada. Ah, ya. Entiendo. Entonces debe ser algún problema de mi lado. Entonces, les comentaba que quiero comentar sobre la siguiente práctica, en qué consiste, ¿no? Entonces la voy a proyectar. Se llama implementación de un traductor elemental. ¿Okay? Suena algo muy sofisticado, pero realmente es muy simple. ¿Sí? Digamos, la extensión del traductor de español-inglés, inglés-español a expresiones matemáticas. ¿Okay? Además, la traducción la van a hacer de manera como ustedes quieran, sin, por ejemplo, necesidad de recurrir a autómatas o gramáticas. Si lo hacen está bien, pero en principio no es lo que se pide, ¿ok? Entonces lo que queremos es implementar un algoritmo que procesa las cadenas que forman un lenguaje matemático, ahorita explicamos cuál es, y lo convierta en un lenguaje C. ¿Ok? Es decir, necesito realizar mapeo de una función LM a una función LC, un lenguaje matemático al lenguaje C. Las ecuaciones deben leerse desde un archivo de texto, por ejemplo, m.txt, que contiene ecuaciones matemáticas. Y debe guardarse en otro archivo, por ejemplo, el lenguaje c.txt, el cual ya contiene expresiones que cumplen la gramática del lenguaje C, es decir, están en lenguaje C. Bien, ¿cuáles son símbolos que van a formar expresiones matemáticas que vamos a alimentar a nuestro algoritmo? Símbolos asterisco, suma, resta, son los mismos símbolos que están en el lenguaje C, ¿sí? Y corresponden a las mismas operaciones. Sin embargo, por ejemplo, vamos a usar dos puntos para indicar división y símbolo equivalente o operación equivalente en lenguaje C obviamente es diagonal a la derecha. ¿Okay? Entonces, su traductor lo que tiene que hacer es, al encontrar, por ejemplo, asterisco, más o menos, pasarlos tal como están en el archivo siguiente, y al encontrar, por ejemplo, símbolo dos puntos, reemplazarlo por diagonal. ¿Sí? Hasta aquí todo está muy sencillo. Ahora, cuando encuentro yo, por ejemplo, este símbolo en lenguaje matemático, que es símbolo del gorro, n, es decir, secuencia de dos símbolos, ¿sí? Esto significa potencia de n. La tengo que reemplazar por la expresión que corresponde, por ejemplo, a la operación power, ¿no? P-O-W, abro paréntesis, coloco la base, coma, y la potencia sería esta n. Por lo tanto, símbolo previo al símbolo del gorro tiene que ser símbolo de la base. ¿Ok? Pero esta base puede ser resultado de cálculo previo, de algún resultado de, por ejemplo, suma de dos números, ¿no? Esta suma o resta de dos números tiene que estar encerrada entre paréntesis.
Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo un paréntesis que se cierra, o algún dígito o alguna variable que precede este símbolo, gorro, entonces la base va a ser este símbolo, ¿ok? Pues tengo que colocar toda esta operación bajo la potencia. Lo mismo raíz con la base n, por ejemplo. Tiene que detectar estos tres símbolos. Lo que significa es que es una raíz. En caso de n igual a 2 es raíz cuadrada, n igual a 3 cúbica, etc. Y aplica hacia los símbolos que están a la derecha. ¿Okay? Igual a la derecha puede ser una variable, un número o operaciones encerradas entre las paréntesis. Lo mismo para logaritmo base n se aplica a los símbolos que vienen a continuación del lado derecho. ¿Sí? Noten analogía con gramática recursiva por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Donde es importante una y otra. Los paréntesis, obviamente, hay que determinar y realizar operaciones los que están dentro, ¿no? Paréntesis abriéndose, cerrándose, son los mismos en lenguaje C. Y bueno, n en este caso es un número entero o puede ser también a su vez resultado de una operación. La potencia puede ser resultado de operación, por ejemplo, 1/3, ¿no? 1/3 dividido sobre 3. Entonces hay que implementar un módulo de lectura y escritura de 2 archivos y diseñar el algoritmo de traducción. ¿Sí? Eso lo pueden implementar en un lenguaje de programación de su selección y hay que realizar 3 pruebas con 3 expresiones diferentes que vienen a continuación. Tienen que elegir una expresión de cada una de las columnas. Es decir, de estas 3 columnas tienen que elegir una expresión, después otra expresión de esta columna y, por ejemplo, esta expresión de la tercera columna. Probarlas y de este modo su compilador tiene que generar un código equivalente de estas expresiones en lenguaje C. Los entregables es el reporte de práctica, ¿no? El archivo o los archivos que se va a generar y el que ustedes crearon, es decir, las expresiones que están en las columnas las tienen que escribir en el archivo m.txt usando esta notación. Es decir, cuando ven, por ejemplo, raíz cuadrada, la reemplazan por este símbolo con 2 en medio. Por raíz cúbica, lo reemplazan con 3 aquí, ¿no? En caso de potencia, por ejemplo, aquí 2/3, tienen que reemplazar esto por una expresión que corresponde a división 2/3, entre paréntesis. ¿Qué más? Y bueno, captura de ejecución de su programa para 3 ejemplos que ustedes... Bueno, la captura no, perdón. Esto ya se va a guardar en texto. Entonces, estos archivos que se van a generar y propio programa que ustedes elaboraron, ¿no? Habría que discutir resultados de conclusiones, ¿sí? Es importante notar que lo que tienen que guardar en el archivo c.txt no es un código completo
que calcula dicha expresión. Es decir, solamente tiene que guardar la línea de símbolos que corresponde a una expresión en el lenguaje C. ¿Sí? Por ejemplo, aquí viene desarrollado. Si ustedes en un archivo colocaron esta expresión, que rápidamente identifican que es raíz cuadrada de A multiplicado a raíz cuadrada de A, es igual a A. Entonces, en archivo c.txt lo que tienen que guardar es esto. SQRT de A multiplicado SQRT de A igual a A, ¿no? Que es equivalente a este ejemplo. Por ejemplo, en caso de logaritmo, base 10 de esta expresión, lo tienen que escribir así, en lenguaje C. En caso de tener potencias, lo escriben así. Y bueno, igual pueden utilizar un arreglo donde almacenan toda la cadena, lo leen, lo almacenan y van recorriendo símbolo por símbolo. Por ejemplo, si encuentran vacío, perdón, el espacio en blanco, esto, por ejemplo, simplemente indica pasa al siguiente símbolo, ¿no? Es decir, lo podemos saltar. Y, por ejemplo, necesito hacer emparejamiento de símbolos. Por ejemplo, si yo encuentro diagonal abriéndose y después viene, por ejemplo, algún número, la forma sencilla podría ser, por ejemplo, adivinar si el símbolo siguiente después de 2, por ejemplo, es el símbolo diagonal invertida. Entonces, rápidamente me indica que entre estos dos es la potencia y combinación de estos tres es raíz con alguna potencia, raíz cúbica o raíz cuadrada, lo que sea, ¿no? Noten que en caso de tener raíz cúbica, en lugar de SQRT tendrían que usar otra vez power, ¿ok? Nada más que la operación que van a realizar es 1 sobre el valor que está aquí, 1 sobre 3, ¿no? Es decir, habría que hacer división para representar raíz cúbica. Entonces, por ejemplo, con esto detectaron que la operación es raíz. La potencia obviamente es el símbolo I más 1. Y a lo que aplica, por ejemplo, es el siguiente símbolo. El símbolo que sigue después de diagonal invertida, o esta diagonal, que es A. Y, por ejemplo, llaman una función escribir en C, pasándole la bandera, que es raíz, o potencia, como gustan llamarlo, dependiendo, por ejemplo, aquí pueden checar si potencia es distinta a 2, entonces usan power. Si es 2, entonces usan raíz. Esta banderita es la que va a indicar qué es lo que tienen que colocar. La variable sobre la cual aplican dicha operación y la propia potencia que va a ser, digamos, potencia de raíz cuadrada o cúbica o lo que sea. Finalmente, habría una bandera fin, ¿sí? ¿Qué significaría, por ejemplo, fin de cadena? Recuerdan que en lenguaje C, por ejemplo, las cadenas terminan siempre con el carácter nulo, ¿no? Diagonal 0, que es este. Al hallar este símbolo, automáticamente levantan la bandera fin. Eso quiere decir que ya terminaron procesar toda la cadena. Y si bandera es fin, entonces imprimen salto de línea en la salida. ¿Okay? En el archivo, ¿no?
Entonces, pasan a la siguiente expresión, por ejemplo. Y eso es más o menos el esqueleto que da idea de cómo pueden hacer. Obviamente, pueden usar la estructura tipo pila para corroborar si, por ejemplo, el diagonal se abre y se cierra. ¿Ah? O, por ejemplo, no sé, el paréntesis se abre y se cierra, ¿no? Tal como les mostré. No es necesario, pero pues igual lo pueden hacer, ¿no? Aquí la idea es hacerlo lo más trivial posible, tal como se les ocurre hacerlo, ¿no? Va a llevar algo de tiempo quizá, ¿no? Sobre todo en pensar cómo implementar esta detección de caracteres, ¿no? Que me indican qué es lo que estoy detectando. Entonces, para cada operación, por ejemplo, raíz cuadrada o cúbica o cuártica de alguna expresión, pueden crear una función que se encargue en detectar esto. Otra función que detecta logaritmo, por ejemplo. Otra función que detecta potencia. ¿No? E invocar dichas funciones en secuencias conforme se vaya hallando el símbolo característico, ¿no? Por ejemplo, al hallar símbolo gorro, llamo función de cálculo de potencia. Al hallar diagonal invertida, llamo función de raíz. Al hallar, por ejemplo, L o la secuencia de log, secuencia textual log, llamo la función de cálculo de logaritmo. ¿Sí? Entonces, así lo pueden hacer en forma modular y creo que es la forma más adecuada. ¿Sí? Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Dejo la tarea para el día de hoy. Ahorita la subo al sitio y comienzan con esta práctica. Vamos a darles, digamos que una semana o unos 10 días, ¿no? Por ejemplo, el mismo día del examen, en la noche sería la fecha de entrega. ¿Sí? Entonces eso creo que es suficiente tiempo para terminar. Ok, aquí está levantando la mano Eduardo, diga. Bueno, no le puedo decir exactamente el día, porque va a depender del ritmo con el cual vamos a ir avanzando. Pero repito, está entre lunes y miércoles de la semana que viene después de la que sigue, ¿no? Es decir, el 6 o 8 de septiembre. ¿Sí? Hoy se entrega la tarea, una tarea, creo que sí está en el sitio. No me equivoco, hay en el sitio una de las tareas asignadas para hoy. Y voy a dar otra tarea para el día lunes, ¿okay? Que es trivial también, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál tarea es? Es que acabo de entrar al sitio, al tablón de anuncios, y nada más está la del 23. O sea, la que ya pasó. No hay otra tarea. Es que ya me espanté. Ok, entonces sí, para hoy, para entrega de hoy, entonces no hay. Sí, no hay.
pero a lo mejor la pregunta es, no, sí dice entrega. Entonces hoy asigno otra tarea que es para entrega para el día lunes. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar por hoy. Cualquier cosa me escriben. Voy a publicar tanto aviso de la tarea como de práctica, ¿no?, en el sitio. Y nos veríamos el lunes, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego, profesor. Hasta luego.